Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicar la matriz académica y cómo diligenciarla. Quiero aclarar que para ello he traído un ejemplo de matriz académica de técnicas gráficas, pero yo no soy profesora de técnicas gráficas, por eso mis ejemplos van a ser muy básicos. Lo primero que tendríamos que saber es que este video aborda dos partes importantes. Uno, cómo leer la matriz académica desde lo que es el microcurrículo, implica qué enseñar. Ese qué enseñar es lo mismo para todos los profesores que en este ejemplo pueden estar enseñando técnicas gráficas o para todos los profesores del mismo curso. Y el otro, la segunda parte, sería el cómo enseñar, que es cómo voy a proyectar entonces la planificación de mis actividades, que las actividades contienen los indicadores, los saberes, los medios y recursos, las metodologías y las tareas. Vamos entonces a iniciar con la primera parte y para ello vamos a leer esta matriz académica en la primera hoja, que es la contextualización. Aquí vamos a encontrar un cuadro que nos habla de la identificación del módulo académico. Nos dice cómo se llama el curso, cuál es el código, nos dice en qué programa está adscrito, a qué facultad, que en este caso producción y diseño, a qué departamento. Aquí tendría que estar el nivel de estudios, que sería el segundo semestre, el pregrado, dice que es presencial, dice que hace parte de una ciencia aplicada de este programa, nos dice más o menos entonces cuántas horas de acompañamiento tendríamos con el profesor. Serían 32, 64 horas de estudio independiente del estudiante, lo que nos da un total de 96 horas de estudio para el curso en el semestre y tiene la misma información entonces para pensárnoslo de manera semanal. 2 horas de acompañamiento, es decir, 2 horas de clase, 4 horas de trabajo independiente del estudiante a la semana, lo que nos da un total de 6 horas de intensidad horaria semanal. Nos dice que este curso fue eh, pensado por la profesora Nadia y fue asesorado por la profe Jenny Isas. Vamos a encontrar además entonces un apartado que se llama presentación, que nos dice un poco sobre lo que vamos a encontrar en el microcurrículo. Es algo así como un breve resumen del microcurrículo. Después encontramos una justificación. Al leerla, usted encontrará aquí una breve descripción de por qué este curso es importante para este programa y para estos profesionales que están en formación. Luego va a encontrar un apartado de problematización. Este apartado le va a permitir identificar un problema de conocimiento, encontrarse con una pregunta que podría ayudarle a movilizar el curso y finalmente podría ser también una relación con los grupos o líneas de investigación de la universidad para que a futuro usted en la planificación del curso, si lo desea, pueda realizar algún tipo de relacionamiento o algún tipo de actividad investigativa con el grupo que aquí se propone. Finalmente, se va a encontrar con un apartado que se llama el objeto de estudio y este me dice qué estudia el curso. En este caso, estudia piezas gráficas a partir de técnicas artísticas en base de investigación, experimentación y creatividad. Esto entonces es lo que estudia el curso y aquí finalizaría esta primera hoja de la contextualización, aunque algunos de ustedes se van a encontrar con matrices académicas que tengan un apartado de bibliografía que les puede ser de gran utilidad en el momento de planificar el curso o incluso en el momento de compartir material de estudio con sus estudiantes. Ahora sí vamos a hablar de la segunda hoja y es dentro del microcurrículo que más es importante. Vamos entonces a ver lo que está en la columna A, que es la unidad de resultado de aprendizaje, que es la habilidad que alcanzarán nuestros estudiantes durante este proceso académico del semestre. En este caso, los estudiantes alcanzarán la habilidad de elaborar piezas gráficas a partir de técnicas artísticas con base en investigación, experimentación, creatividad y conceptualización. Esta habilidad
nos acobija todo el curso. Quiero mostrarles que va con 3 pisos. Un piso que es azulito, que sería la tercera unidad, un piso que es amarillito, que sería la segunda unidad, y un piso que es verdecito, que sería la primera unidad. Y esta la acobija toda. ¿Por qué? Porque a partir de esta habilidad salen las otras. Es decir, yo cumplo o mis estudiantes cumplen la habilidad de elaborar piezas gráficas a medida que van ejecutando o van alcanzando los elementos de resultado de aprendizaje de cada una de mis unidades. En este caso, la primera que está en la columna B es conocer técnicas artísticas que han aportado a la construcción del diseño gráfico a partir de formas, colores, texturas, sustratos y soportes. Esta sería la primera habilidad que debería alcanzar en la primera unidad didáctica. La habilidad siguiente para mi segunda unidad didáctica es este elemento de resultado de aprendizaje que implica crear bocetos que permitan la conceptualización de ideas con base en las técnicas propuestas. Y en la última sería diseñar piezas gráficas conceptuales con valor diferenciado y agregando diferenciado y agregado que aporta al campo del diseño gráfico. Estas serían las 3 habilidades. Voy a centrarme solamente en la primera, que está en color verdecito, para contarles entonces que esta habilidad la alcanzo a partir de los indicadores de resultado de aprendizaje. Estos son los que encontramos de la A la E. Estos son los que tienen que ver con el curso, los disciplinares. Van a encontrar además unos indicadores en color morado, que son aquellos que tienen que ver con el relacionamiento, ya que la institución tiene como propósito formar a sus profesores en relacionamiento antes de que ellos comiencen a aplicar estos indicadores de relacionamiento en clase. Si nosotros no hemos sido formados al respecto, entonces solamente nos vamos a centrar en los que están en color negro. Reconocer las técnicas artísticas, identificar los materiales y sustratos, investigar el aporte de cada técnica, determinar las técnicas más adecuadas y valorar las diferentes técnicas en la construcción de la pieza gráfica. A medida que mi estudiante va desarrollando estas habilidades o alcanzando estas habilidades, simultáneamente yo como profe voy entonces a ayudarle a adquirir conocimientos sobre las técnicas artísticas, sobre los formatos de soporte, sobre los materiales de sustratos y sobre la creación de conceptos. Lo voy haciendo a medida que voy presentando documentos para su estudio, que voy presentándole videos, que voy generando experiencias al interior del aula sobre las técnicas artísticas o sobre los formatos y soportes, o sobre los materiales y sustratos, sobre la creación del concepto, o simplemente a medida que yo voy realizando una presentación en clase, ¿cierto? Yo simultáneamente le doy el material de estudio o presento la experiencia de aprendizaje en el aula, de manera simultánea voy a ir alcanzando estas habilidades que están en la columna C. Luego vamos a conocer el contexto. El contexto me permite a mí o me va a permitir a mí cuando esté desarrollando las actividades, tareas, metodologías del curso, me permite simular un ambiente específico. En este caso, lo que vamos a simular son productos gráficos, editoriales, de moda, de publicidad, de contenido artístico, material educativo, que impliquen que impliquen el conocimiento sobre la unidad de resultado de aprendizaje que está en la columna B, sobre las técnicas artísticas. Por lo tanto, no es de extrañarse que a futuro yo tenga un estudio de casos sobre una editorial o permita una resolución de problema sobre la publicidad o sobre contenidos artísticos, porque estos son los que yo me voy a llevar más adelante para esa simulación del ambiente profesional al interior del aula. Finalmente, tenemos unas evidencias
requeridas de certificación. Estas son unas evidencias que serán de conocimiento, desempeño y producto. El conocimiento se refiere a todo lo que esa persona o ese estudiante puede responder con relación a la unidad didáctica. Cuando yo le hago preguntas, un ejemplo de momentos en los que usted hace preguntas en el aula, podría ser cuando usted realiza un quiz, cuando usted realiza una exposición y le hace una pregunta al estudiante que está exponiendo. Tenemos muchos espacios en los que nosotros de verdad ponemos a nuestros estudiantes a responder algunas preguntas específicas. Otro ejemplo es al interior de un taller o al interior de un quiz o un parcial. La siguiente que quería explicarles es la de comportamiento producto y se refiere a esos momentos en los que el estudiante le entrega un artefacto, un documento, un producto que usted va a valorar. Generalmente lo valoramos a través de una rúbrica o una lista de chequeo. Esto entonces es valoración de productos, en este caso, productos que tienen que ver con el elemento de resultado de aprendizaje. El ejemplo que nos ponen es sobre los referentes textuales de imágenes y las técnicas de la temática personal. Y finalmente tenemos entonces unas evidencias que son de desempeño. Estas evidencias corresponden a aquellas cosas que yo veo en proceso de cómo se adquieren las habilidades propias de la unidad didáctica. Entonces, un ejemplo podría ser cuando usted va observando poco a poco en un conversatorio cómo sus estudiantes se apropian de esos conceptos, de aquellos saberes específicos del curso y los ponen en un contexto adecuado o los ponen en una reflexión específica y se apropian de ello en el discurso. Allí usted podría estar mirando ese proceso de apropiación a través de una observación y la va evaluando a través de una lista de chequeo, por ejemplo. Estas serían una de las tantas maneras, pero más adelante vamos a profundizar en ello. Hasta aquí vendría entonces la explicación de cómo yo debería leer esa planificación, ese diseño microcurricular. Vamos a ver cómo voy a desarrollar, de cómo voy a desarrollar ese diseño microcurricular en mi planificación de actividades y tareas. Para ello, la primera columna es la columna H, la voy a dejar aparte y te las voy a explicar más adelante cuando esté explicando la columna L de lindo para que podamos ver cómo estas dos tienen una relación. La siguiente, entonces, es la columna I. Aquí encontramos las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que para fines prácticos las voy a nombrar solo como actividades durante el video. La primera actividad que me ponen acá es una actividad de inicio. Esa actividad de inicio me dice a mí que yo debo hacer algo para realizar un diagnóstico en mi grupo y saber cómo llegan ellos al curso y a esta primera unidad. ¿Qué saben ellos sobre el curso y la primera unidad? Esta entonces se llama confrontando mi saber y aquí nos vamos preparando para el aprendizaje. Acá hemos dejado esta información como con unas frasecitas igualitas para todo el mundo. Ustedes no la tienen que editar, estas están estandarizadas. Entonces, la primera está en la J, la siguiente en la K, en la L, en la M, en la N, en la O y luego llego a la P. Esta sí la voy a intervenir. ¿Qué voy a poner acá? Voy a escribir el tipo de tarea que voy a realizar. En este caso voy a realizar una encuesta y mi encuesta va a ser sobre las técnicas de diseño. Entonces, miren, cuando yo pongo el nombre de la tarea, coloco la palabra encuesta porque ese es el tipo de tarea, técnicas de diseño que sería el nombre. Aquí ya tengo un propósito que dice que esta tarea se hace para reconocer los saberes previos y en este apartado tendría que escribir una breve descripción de esa tarea. Entonces digo, los estudiantes entregarán o resolverán una encuesta sobre las técnicas
gráficas que han usado hasta el momento. Como esto es un ejemplo y además es un diagnóstico, esto no tendría una calificación porque yo no puedo calificar lo que mi estudiante sabe antes de empezar el proceso de estudio, antes de empezar a estudiar el curso. Por lo tanto, tiene un valor del 0%. Yo en este momento lo voy a hacer individual, voy a hacerlo por cada una de las personas del grupo, por lo tanto coloco la I mayúscula. Tengo la intensidad horaria, se refiere a cuánto tiempo se demora mi estudiante en hacer la encuesta, yo voy a decir que 2 horas. Tengo la actividad, en este caso también son 2 horas, porque esta actividad solo contiene una tarea que es este diagnóstico. Por lo tanto, este número y este son el mismo. Luego tendría el acompañamiento directo, lo vamos a hacer durante la clase, y el tiempo de estudio independiente sería un 0%. Tendría la fecha de inicio, mi fecha hipotética es el 2 de febrero. Voy a darle doble clic porque creo que no escribió. Y será la misma para la fecha de entrega de la tarea porque recuerden que lo voy a hacer durante la primera clase. Ahora quiero explicarles que así como tenemos estandarizada la de inicio, tenemos estandarizada la actividad final. En este caso se llama actividad fin reconociendo lo aprendido unidad 1. Está estandarizada entonces y es institucional, la debo cumplir y está estandarizada en la columna J, en la K, en la L, en la M, en la N, en la O, en la P, ya comienzo yo a escribir. Aquí me están sugiriendo que realicemos un cuestionario para reconocer lo que aprendieron nuestros estudiantes en la primera unidad. El propósito está estandarizado y la breve explicación también, pero es factible que algunos de ustedes me digan, no, lo que pasa es que yo no voy a hacer un cuestionario porque quiero que me entreguen un proyecto o porque estoy haciendo un proyecto integrador de aula entre varios cursos y quiero que me entreguen un adelanto del proyecto o porque quisiera que me entregaran un producto específico o porque me van a hacer una exposición. Entonces, si ese es el caso, voy a modificar esta, voy a decir que es una exposición, se va a llamar reconociendo lo aprendido porque recordemos que el propósito de esta tarea es que el estudiante me demuestre qué aprendió durante la primera unidad y acá pues voy a cambiar un poco las indicaciones porque no van a responder un cuestionario. Lo que van a hacer es una exposición y voy a explicar sobre qué es la exposición. Voy a poner aquí un texto genérico para explicar, no lo voy a desarrollar, pero ustedes ya saben que acá lo que deben hacer es explicar qué es lo que harán los estudiantes. Un ejemplo de manera oral, los estudiantes expondrán una pieza gráfica realizada con una técnica, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces aquí tendría que ir esa breve explicación. Adicional les cuento que esta tarea también tiene una segunda tarea que es un portafolio y consiste en guardar evidencias de los trabajos o de los adelantos o los aprendizajes que van adquiriendo durante este semestre los chicos y las chicas. Ambas tareas deberían tener nota porque hacen parte de reconociendo lo aprendido. Hemos tenido algunos casos en los que los profesores nos han dicho, Jenny, no necesito un portafolio aquí en la primera unidad porque lo voy a hacer al finalizar el curso, o no necesito el portafolio, sino solo reconociendo lo aprendido. Ya esto pues es una decisión dentro de su cátedra, pero sí es importante que cuente con la actividad de reconocer lo que aprendió el estudiante durante la primera unidad, segunda y tercera unidad, si tiene 3 unidades. Luego aquí me dicen si esto es individual o grupal. Yo voy a decir que esta exposición va a ser grupal y que el portafolio va a ser individual. Me dicen cuánto porcentaje tiene. Voy a ponerle a esto un porcentaje del 20%, que recordemos que es el porcentaje máximo de una tarea para nosotros. Este porcentaje usted lo va a determinar según su libertad de cátedra. Es solo un ejemplo práctico.
pero recuerde que según el reglamento estudiantil, la tarea que más porcentaje debe tener debe ser de un 20%. A este le voy a poner un 10%. Luego, intensidad horaria, voy a decir que se va a demorar 5 horas preparando y ejecutando la exposición, y para el portafolio le voy a decir que se va a demorar otras 5 horas. De este tiempo que está acá, mi intensidad horaria va a sumar 10 horas. ¿Por qué 10 horas? Porque 5 más 5, que son las dos tareas que tengo, me dan número de 10. De este tiempo voy a decir que yo lo voy a acompañar 4 horas y él va a trabajar de forma independiente 6 horas, porque 4 más 6 me da 10. En las 4 horas se refieren a dos clases de 2 horas, y este es el trabajo independiente que le ha tenido que desarrollar para dedicarle a la exposición y al portafolio. La fecha de inicio, voy a poner una fecha hipotética de el 3 de marzo para la fecha de inicio de esta tarea, que va a ser la misma fecha de inicio para el portafolio. O incluso podría ser antes la del portafolio si yo dijera que el portafolio lo inició desde la primera clase y me lo va a entregar al final. Entonces podría ser una fecha hipotética que inicie desde el 2 de febrero. Sin embargo, la fecha de entrega tendría que ser distinta. En este caso voy a suponer que han pasado 2 semanas y sería algo más o menos para el 17 de marzo. La misma fecha para la parte final. Listo, ahora que tenemos claro que tenemos dos tareas que son institucionales, la de inicio para el saber previo y la final para reconocer que aprendieron, quiero explicarles que entre ellas tenemos el desarrollo del curso, este que usted va a realizar con total conciencia, diseñando las actividades, las tareas, eligiendo los indicadores, los saberes que usted va a desarrollar y la metodología que va a aplicar. Para ello, este formato me presenta la actividad 2, 3 y 4. Yo podría decidir utilizar solo la actividad 2 si yo voy y leo mis indicadores y puedo decir que mi actividad 2 podría incluirlos todos. O podría utilizar la actividad 2 y 3 si yo dijera que mi actividad 2 va a tener los indicadores A, B y C, y mi actividad 3 la D y la E. Si ese fuera el caso, borro la 4. La elimino o la fusiono pues con las otras líneas, ya les voy a mostrar cómo. O podría también determinar que necesito la A y la B para una actividad, la actividad 3, la C y la D para la actividad, para la siguiente actividad, y para la cuarta o quinta, la siguiente. Voy a irme por ahora con un ejemplo en el que yo utilizaré todos los indicadores. Me voy a ir para la actividad 2. Voy a decir que voy a utilizar todos mis indicadores acá. Si los desarrollo todos acá, posiblemente no necesite de utilizar la actividad 3 ni la 4, sino que me vaya directamente a la actividad final de reconociendo lo aprendido. Recordemos que si mi determinación hubiese sido distinta y tuviera unos indicadores acá y otros acá, pues esta no la llevaría a cabo, sino que me iría solo hasta la final. En conclusión, yo puedo decidir si voy a utilizar la actividad 2, o la actividad 2 y la 3, o la actividad 2, la actividad 3 y la actividad 4. Ahora que ya tengo mis indicadores acá, voy a ir a revisar cuáles son los saberes que necesito. Si yo hubiese elegido solo el A y el B, me llevaría solo los indicadores que tuvieran el A y el B en las letras que están al lado de los saberes. Pero en este caso, como elegí uno que los tiene todos, me voy a llevar todos mis saberes.
voy a copiar y los voy a pegar acá. Ya como tengo claro esto, entonces voy a ponerle un nombre a mi actividad. Voy a poner un nombre que inicie en gerundio, como identificando las técnicas gráficas. Y este es mi ejemplo. Y este nombre pues obviamente sale de los indicadores y de los saberes propios de la actividad. Recordemos que es un ejemplo porque no soy experta en el área, listo. Ahora vamos a hablar de la metodología. ¿Yo qué metodología voy a utilizar para que mis estudiantes conozcan estos saberes y desarrollen estos indicadores? Acá yo voy a dar un ejemplo de estudio de caso. Si este es el que voy a poner en la columna L, debe ser exactamente el mismo que ponga en la columna H. Acá voy a hacer una breve descripción de en qué consiste esta metodología de estudio de caso. Entonces, la metodología consiste, yo puedo aquí ayudarme con Google o ayudarme con alguna manera para redactarlo mejor, pero en este caso, pues voy a dar un ejemplo oral y ustedes ya lo escribirán así. La metodología consiste en estudiar casos haciendo uso de saberes específicos del curso, presentando al final una reflexión y solución al caso. Una reflexión y solución sobre el caso. Algo así más o menos podríamos poner, como les digo, es un ejemplo. Como esa fue la que puse en la columna H, debe ser la misma que me aparece en la columna L, yo comienzo a contar qué hace el tutor en el caso en el estudio de caso. Entonces presenta el caso. ¿Qué más hace el tutor? Analiza las reflexiones de los estudiantes, las valida, las posibles soluciones. Y así me voy poniendo esas breves descripciones de la mejor manera posible. Como les decía ahorita, pueden ayudarse para mejorar la redacción con Google, puede ser, y ir revisando un poquito esa redacción. Y aquí es lo mismo con el estudiante. Analiza el caso, relaciona los saberes del curso o de la unidad con el caso, genera reflexiones y presenta una posible solución. Esto más o menos sería lo que harían cada uno de ellos en ese rol de tutor y de estudiante. Si yo utilizo más de una metodología, voy acá más abajo a poner la siguiente metodología para que quede claro que utilizo más de una. Podría entonces acá, no sé, decir que voy a hacer un aprendizaje basado en retos, por ejemplo. Y aquí voy a poner qué hace el estudiante, el tutor y qué hace el estudiante con relación a la metodología de aprendizaje basado en retos. Si aquí aparece esa metodología, entonces aquí también tendría que dar al Enter y poner mi segunda metodología, describiéndola de la forma adecuada. Y tener también la breve descripción. Perfecto. Ahora ya hemos construido de manera elocuente la columna H, la I, la J, la K y la L. Vamos a hablar de la columna M. En la columna M vamos a poner aquí los medios y recursos educativos que vamos a utilizar. Un ejemplo para ello sería entonces
em, el Classroom, me está escribiendo, un micrositio, documentos, puedo poner el autor y el nombre del documento para que a mí no se me olvide cuál es en el transcurso del semestre, salidas de campo, por ejemplo, podríamos ir a un museo, eh, no sé, podría ser también la visita de un experto. Ya cada profesor va revisando cuáles son esos materiales que va a utilizar, un tablero de Pinterest, etcétera, material que usted considera pertinente para que su estudiante en el desarrollo de las clases pueda adquirir estos indicadores y estos saberes por medio de esta metodología. Por ejemplo, aquí me falta ubicar los casos de estudio. Ahora que tengo esto claro, voy a pasar a explicarles la columna P de papá y luego me pasaría a estas dos para generar una coherencia entre ellas. Entonces, en la columna P me están diciendo que diga la tarea. En este caso, yo puedo elegir si voy a tener una tarea, dos tareas o tres tareas. Para el ejemplo, vamos a utilizar solo una tarea. Entonces, voy a unificarlas y tenemos una tarea. Esta tarea podría llegar a ser un laboratorio, por ejemplo. Es el tipo laboratorio sobre técnicas gráficas. El propósito, reconocer las distintas técnicas gráficas por medio de un laboratorio. Acabo de poner un texto que no coincide con lo que acabo de hablar, pero que se refiere a lo que podría poner acá, ¿cierto? Dando pie a mencionar los indicadores, el desarrollo de los indicadores de resultado de aprendizaje que se esperan y el asunto que ellos van a realizar o a entregar. Acá voy a comenzar a describir lo que harán los estudiantes. Los estudiantes entregarán un informe de laboratorio sobre las distintas técnicas gráficas reconocidas en clase. Entonces acá es esa breve explicación de lo que harán los estudiantes y lo entregarán. Como yo junté estas tres tareas en una sola, pues también debo juntar estas tres antes de decir que esto va a ser grupal. Voy a dar doble clic y voy a poner una G mayúscula. Asimismo, voy a juntar estas de acá y le voy a dar un 20% a esta tarea. La intensidad horaria, como se los expliqué arriba, ¿cierto? La intensidad horaria es de la tarea y de la actividad. Entonces voy a darle clic acá y voy a decir que para esto se van a demorar 6 horas, la misma para esta, el acompañamiento van a ser 4 horas, el estudio independiente 2 horas. Pongo una fecha de inicio como lo mostramos ahorita y una fecha de finalización también. Aquí la de inicio, aquí la entrega de la tarea. Y con esto ya habríamos terminado de explicar cómo yo desarrollo la actividad o me planteo la tarea para ponernos ahora sí a pensar en las evidencias de resultado de aprendizaje. Existen, como les contaba al principio, tres tipos de evidencia. En este caso, un informe de laboratorio es una evidencia de producto. Entonces yo voy a decir valoración o experimentación. Con esa frase voy a iniciar experimentación de un informe de laboratorio sobre las técnicas gráficas. Listo. Pero resulta que un laboratorio también podría tener una evidencia de desempeño si yo no solamente voy a valorar
el, el informe de laboratorio, sino que también voy a elaborar el proceso en el que ellos van conociendo en el laboratorio las técnicas gráficas. Yo puedo entonces poner aquí observación directa o indirecta del proceso de exploración de las técnicas gráficas. Finalmente, aquí en este ejemplo no tenemos una evidencia de conocimiento, pero si yo hiciese la suposición de que estoy realizando un parcial, un taller, yo podría decir que es una evidencia de conocimiento y diría, responde preguntas sobre las técnicas gráficas. En este caso, para el ejemplo, no necesito las tres. Yo podría dejar solo la de producto o solo la de conocimiento. Voy a dejar solo la de producto porque me van a entregar un informe. Pero quería mostrarles cómo se escriben las otras en caso de que ustedes tengan más evidencias a lo largo del desarrollo de las distintas unidades. En técnicas, en la columna O e instrumentos, voy a desarrollar cómo yo evalúo estos de acá. Entonces, dice que la técnica para la valoración del producto y el instrumento para la elaboración del producto serían los siguientes. El instrumento, una rúbrica o una lista de choqueo, y la técnica es precisamente la valoración de un producto, que en este caso es este informe de laboratorio. Si yo tuviese entonces una evidencia de desempeño, la técnica sería la observación, porque como les conté ahorita, yo observo la manera en la que ellos exploran las técnicas gráficas. Y el instrumento sería una lista de chequeo en lo que yo voy diciendo quién va alcanzando aquello que yo espero que alcance a medida que va explorando las técnicas. Entonces sería una lista de chequeo. Si yo tuviese, por el contrario, un parcial, entonces sería la técnica, la elaboración de preguntas. Y el instrumento tendría que ser un cuestionario, ya sea oral en el caso de exposiciones o escrito en el caso de un parcial o un taller o un quiz. En este caso, como yo solamente tengo uno, que es el producto, voy a borrar estos que les acabo de explicar y dejaré solamente el del producto. Y ahora sí, hemos diseñado toda una actividad, porque la actividad contiene los indicadores, contiene los saberes, contiene las estrategias, contiene los materiales, contiene la evidencia del aprendizaje, la forma en la que la voy a evaluar, contiene la tarea, si es una tarea grupal, individual, el porcentaje, la cantidad de tiempo y la fecha. Esto mismo tendría que hacerlo con mis otras actividades a lo largo del curso. Espero que este ejemplo sea de utilidad para poderlo efectuar entonces ya en sus planificaciones académicas. Antes de retirarme de este video, quiero dejarles también una claridad y es que acá va a aparecer la suma del 100%. Cuando yo ya tenga todas mis tareas, debe decir el 100% evaluado. Este tiempo de la tarea y de la actividad debe ser el mismo y corresponder al final de la planificación con las 96 horas de estudio. Este tiempo es el acompañamiento directo y debe ser coherente con las 32 horas de clase. Y este tiempo es el estudio independiente del estudiante que debe corresponder
con las 64 horas. No siendo más, esta es como la explicación de cómo desarrollar la matriz académica, pero es importante contarles que aquello que usted ponga allí debe tener una correspondencia con este documento que es la concertación de evaluación. El nombre de la actividad lo sacará de la columna I de la matriz académica, el nombre de la tarea lo sacará de la columna P de la matriz académica, el porcentaje también lo encuentra en la matriz académica, lo encuentra en la columna R y la fecha también la encuentra en la matriz académica, estará en la columna Z. De esta manera, yo puedo diligenciar con tranquilidad este formato correspondiendo con la información de la matriz académica y llevándolo luego a la concertación de evaluación en el SICAU. Recordemos que el grupo lo puede sacar de su SICAU y el código también en un apartado que se llama carga académica. Bueno, profes, muchas gracias por el espacio. Espero que